Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Esta noche vamos a tener la oportunidad de ver algo muy interesante. Cuando digo muy interesante, porque realmente lo es de un interés común. El tema en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, tiene que ver pues justamente con algo de interés para todos. Y es lo siguiente. El punto a tratar en el discernimiento que vamos a hacer nos habla acerca de la apostasía que va a ser antes de la segunda venida. Apostatar es dejar la fe de un lado para creer en otra cosa. Dejar la religión, por ejemplo, para creer en algún otro conocimiento. El punto es de que eso lo estamos viendo. Estamos viendo cómo en realidad muchos están dejando la fe de un lado, pues el cimiento que tenían, o por lo menos presumían tener en los estudios que hicieron, tanto en los seminarios como las universidades, como en las iglesias, al respecto de la teología y de todo el conocimiento espiritual, no ha sido suficiente para convertir en ellos esa fe en forma irreversible. Cuando estamos hablando de una fe en forma irreversible, estamos hablando de una fe que no se está parando en ningún tipo de artículos. Esta es una fe que en realidad ha llegado a través del conocimiento profundo de algo y que nos ha liberado de ese algo. Es decir, por ejemplo, la fe en Dios viene a través del conocimiento profundo de quién es Dios, qué es Dios, cómo se manifiesta Dios, cuáles son las verdaderas leyes de Dios y no de los hombres, cuáles son las manifestaciones aquí en este mundo de esas leyes de Dios y de ese conocimiento de Dios. Esas cosas tenemos que nosotros estar claros para que podamos entrar en el conocimiento profundo de las cosas de Dios, para que realmente podamos decir que estamos liberados completamente, viviendo bajo la gracia y no bajo el plano de la ley terrenal. Vivir bajo la gracia no es estar sentado allá en una nube. Vivir bajo la gracia es estar claros de que se está haciendo lo que se tiene que hacer, aun cuando otros en su estado de oscuridad u ignorancia vayan
a ir en contra de ti en detrimento de tus conocimientos que has adquirido, sencillamente porque, como le dijo Jesús en muchos de los casos, mi palabra no tiene cabida dentro de ustedes. Eso dijo Jesús, para referirse a que sus conocimientos y sus enseñanzas no tenían cabida en muchas personas, como los escribas y los fariseos, y también gentiles, inclusive algunos apóstoles estuvieron a punto de apostatar, dejando la fe en Cristo de lado, porque se le era difícil. Ya habíamos entrado en aguas profundas, ya era algo irreversible, ya aquí no se trataba de que alguien ya iba a venir con sus filacterías colgadas, que eran las filacterías donde se amarraban allí las escrituras para recitarlas en alguna parte. Ya no se trataba del toque de la trompeta para anunciarse de que era muy dadivoso ese escriba o ese fariseo. Ya no se trataba de un hermano en la fe que le tocó enfrentarse con el gobierno de los romanos. Y recibir penalidad por parte de ellos, que era el trabajito, por cierto, que tenía Pablo de Tarso, o Saulo de Tarso, el muy conocido que tiene 13 cartas paulinas en la Biblia, el que tuvo que, como dicen por allí en las calles, porque he predicado bastante en las calles, el que tuvo que bailar pegado para demostrar de que su conocimiento era genuinamente de Dios y que venía de la línea discipular de Jesucristo. Ese mismo Pablo, antes de eso, ya todos conocen la historia o todos conocemos la historia de que realmente pues andaba matando cristianos, encarcelándolos, cayéndolos a palos. Era su trabajo, que él lo había tomado con gozo inclusive, pensando que era un favor que le estaba haciendo a Dios, pensando que era un servicio que le estaba haciendo a Dios y pensando que de esa forma estaba de parte de Dios. Eso acontecía. Nunca se imaginó que de esas convicciones profundas que tenía, esos conceptos, aun cuando eran errados, pero eran de él y los tenía, iba él a encontrarse en un estado de apostasía, renegando de su propia fe como fariseo, como príncipe de la sinagoga, como ese que tenía carta poder en nombre de Dios para ir a hacer todas esas barbaridades que iba haciendo. Y nadie se interponía porque en realidad pues iba creyendo que era lo correcto que estaba haciendo y que
Los demás pensaban que realmente iba a favor de todo lo que ellos profesaban, como escribas, como fariseos, y algunos que otros ciudadanos romanos que en realidad tenían poder y le gustaba que le rindieran pleitesías, y esa forma como ellos se conducían, rindiéndoles pleitesía, a ellos no les importaba si estaban acabando con la existencia física o vida de algunos inocentes. Poco se les importaba. El punto aquí es que la apostasía, que es la forma de renegar de la fe, de la verdadera fe, esa fe que es irreversible, nunca puede ser parte de un apóstata. Primero, porque es irreversible. Segundo, porque sus cimientos son muy profundos. Son en Dios. Son celestiales. Son hechos en Dios. Porque apelan a un aspecto de Dios principal para nosotros aquí en este mundo, conocido como la verdad de Dios. En este punto, el Evangelio, que son las buenas noticias del reino de los cielos, el reino ese mismo que ya sabemos dónde queda, porque Jesús nos lo enseñó. Ese reino de los cielos prepara a los hombres para la gloria eterna. Prepararse para la gloria eterna no es haber obtenido un diploma terrenal, una unción terrenal, nada de este mundo, porque nada trajimos acá y nada nos vamos a llevar. Pero sin embargo, nuestro espíritu y nuestra ciudadanía como seres espirituales o celestiales, como tú le quieras decir, eso sí nos va a acompañar. Pero muchos piensan en la parte de acá, en la parte visible. Sacan sus cuentas por lo visible. Y la Biblia nos dice que lo que se ve salió de lo que no se veía. La parte invisible no la vamos a tomar en cuenta, dicen algunos. Esa no la vamos a estudiar. Es mejor no jorungar eso. Para muchos prefieren llevar el asunto hasta una compilación de conocimientos. Llevar todo esto a una situación que aquí en este mundo se manifiesta como representantes de Dios aquí en la tierra, como se hacen llamar todos los religiosos. Ciertamente, de todas formas, en algún momento vamos a caer,
queramos o no, en un estado de religiosidad. Porque resulta y acontece que religión significa religar. Y aquí lo que nosotros estamos haciendo es religarnos con Dios. Ese ministerio de la reconciliación con Dios, que surgió hace miles de años según la Biblia, a través de las palabras de Jesucristo, el cual lo instituyó como tal. Ese ministerio de la reconciliación con Dios, de los cuales muchos se están jactando en realizarlo, pero sin embargo, cuando llega la hora, apostatan. Cuando se trata de no aceptar lo negativo en su mente, de circuncidar sus pensamientos de lo malo, apostatan inmediatamente. Porque ese viejo hombre está viciado. Y por más que, como dijo un hermano pastor, si mal no me acuerdo, Martin Luther King, en las aguas del bautismo, muchos piensan que allí va a morir el viejo hombre, pero se les olvida que ese viejo hombre sabe nadar. Él lo aprendió primero, sabe nadar, y en ese instante que tú menos esperas, llega a tu mente y desde allí a tu alma y desde allí a tus palabras y a tus acciones. ¿Haciendo qué? ¿Qué es lo que hace para ti ese viejo hombre? Pues pone la gran torta por estar atravesado en el medio de nuestro Dios. Hay que plantearnos las cosas tal y cual como son. Podría decirse otras cosas. Hablar del amor es muy bonito. Hablar de la verdad, pues ni hablar. Pero el tener la manifestación de esas dos cosas casadas en nuestra vida, que es el pensar y el sentir en la verdad de Dios, es otra cosa. Es otra cosa la cual tenemos que solucionar. Tenemos que buscar las maneras de religar nuestra vida con nuestra esencia, la cual es Dios. No podemos seguir así, dejando que los pensamientos así furtivos y negativos vayan de aquí para allá y de allá para acá. En nuestra mente. Y no lo digo porque en realidad no vayan a asomarse
como nubes en el cielo por allí. Pueden asomarse, pero el asunto es el poder que le estamos dando muchos. Muchos le estamos dando demasiado poder a lo negativo. Estamos pasando, de acuerdo al concepto eclesiástico, espíritus inmundos para acá, para este mundo de las formas. ¿A través de qué? A través del canal de nuestra mente, que luego hace embargo de nuestra alma y se manifiesta asumiendo el mando y el comando a través de nuestras palabras y de nuestras acciones. Ya en ese momento es alguien que está poseído completamente por un concepto errado, por un espíritu inmundo, como le dicen en las iglesias. Porque así es como se les llama en las iglesias. Nosotros, igual que nuestros hermanos, todos, sin excepción, fuimos llamados a ser co-creadores aquí con nuestro Creador Dios. Para los efectos, nosotros estamos creando en nuestros mundos muchas cosas. Algunas son buenas, pero hay muchas que son malas también. Conforme hay bastantes buenas, hay bastantes malas. Y justamente que esas malas, es las que tenemos que buscar la manera de corregir en nuestra mente. ¿Corregirla de qué forma? Poniéndoselas en las manos a Dios. ¿Y cómo le ponemos todo eso en las manos a Dios? Poniéndosela en el aspecto verdad, que es el que se manifiesta a nivel mental. Es decir, permitiendo que el espíritu de verdad asuma el mando y el comando y nos muestre dónde está la verdad de cada situación, pensamiento, cosa o ser, y que nos muestre todas esas cosas que no sabemos y nos permita realmente soltar esa condición que en realidad vemos reflejada en la parábola de Jesús de la lámpara del cuerpo, la cual es el ojo, arte, que la vimos ayer y la vamos a recordar hoy. Y si la luz que hay en ti tan solo fueran las tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Eso es para los que creen que saben algo y no saben nada. Por eso es tan indispensable dejarle todo en las manos a Dios, porque Él sí sabe absolutamente de todo, porque Él fue el que lo hizo. Comenzamos acá nuestra lectura para entrar en el discernimiento. Pero le rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro recogimiento con Él, que no cambien fácilmente
su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta, como si fueran cartas nuestras, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está cerca. Pero yo diría que ya llegó. Para muchos ya llegó ese día que dice, hoy es el día aceptable, hoy es ese día de la salvación. No se engañe a nadie de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía, hermanos, hermanas, ya se dio hasta la saciedad. Ha habido una forma de renegar de la fe en forma indescriptible. Algunos han llegado a otorgar inclusive poder a la inteligencia artificial como medio de realización de su vida espiritual. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Es decirte que ya de una buena vez que se sufre el estado de apostasía, se está sufriendo este otro estado de el pecar. Y automáticamente se convierte el ser humano en un hijo de la perdición. Pues se pierde el norte, no sabe cuál es la verdad. No sabe cuál es el amor. No sabe cuál es la vida. No sabe dónde está Dios. Y por más que se lo repite a veces, se le es imposible creerlo. Porque su mente está acostumbrada, está sintonizada en otra frecuencia. La frecuencia del miedo, la frecuencia de la falta de fe. Entonces allí, en ese momento, sintonizado en la frecuencia de la falta de fe que produce el miedo, se pierde. Se pierde completamente. No en vano Jesús se vio en la obligación de apelar a este decreto. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Esos decretos y afirmaciones han salvado más de una vida, para que usted lo sepa. Han permitido que esos hijos de la perdición encontraran el camino en Jesús. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o lo que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es la actitud
del Hijo perdido de Dios. Del apóstata real. Este apóstata real dice que oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o lo que se adora, tanto a través de haberse sentado en el templo de Dios como si fuera Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que impiden que a su debido tiempo sea manifestado, porque ya está actuando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo impide. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo cuyo advenimiento es según el trabajo de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Allí empieza a clarificar el asunto. Cuando las personas, llámalo tus congéneres, tu prójimo, empiezan a manifestar todas esas señales donde pareciera o sacan a relucir una unción que es de todos y para todos. Y la utiliza para hacer ver que realmente está de la mano de Dios, cumpliendo con un ministerio de Dios. Y de paso, no conforme con eso, empieza a adoctrinar a una grey sobre esos conceptos fuera de la verdad de Dios, para mantenerlos allí en esa perdición y así poderlos mantener controlados. A través de aquella aparente unción que fue otorgada por un presbiterio, entre comillas, existente en una institución X, para no mencionar a nadie en especial. Por tanto, Dios les envía un poderoso engaño para que crean en la mentira. O sea, en pocas palabras, ellos están más engañados que la misma gente que ellos creen que están engañados.
De acuerdo a esta palabra, Dios se lo envió así. Ese poderoso engaño para que ellos creyeran en ese engaño, en esa mentira. Pero todo sería fácil hasta allí. Y esto no estoy hablando de juicio, sino que estamos haciendo discernimiento del texto bíblico. Aquí no estamos para juzgar a nadie, ni condenar a nadie, ni levantar ninguna injuria acerca de nadie. No. Aquí estamos exclusivamente bajo la manifestación del Espíritu de verdad. Y cuando digo que aquí estamos, es porque no estoy yo solo. Así como Jesús se refería en plural, si es que lo puedes asimilar en algún momento. Jesús se refería al Padre y Él, el cual eran uno solo, pero estaba allí también presente. Y la diferencia no la hay. La única diferencia es que ese era Jesús, el Hijo que ejemplarizó toda la raza humana. Pero tú puedes darte por claro de que Dios está dentro de ti, es en ti y se manifiesta a través de ti. Y tú estás hecho de Él. Esto es vital que lo entendamos. No podemos seguir prestando oídos a ese poderoso engaño, creyendo en esa mentira de que Dios está afuera, de que Dios no tiene nada que ver, de que nos vamos a apartar de Dios. Solo los conceptos que nosotros manejamos en nuestra mente son los únicos que parecieran, o mejor dicho, te hacen creer, a muchos les hacen creer de que están apartados de Dios, que Dios está lejos, que no se va a manifestar en ellos, que sus oraciones no son escuchadas, que es mejor que nos olvidemos del asunto y así se convierten en apóstatas sin darse cuenta. Y ese es el verdadero engaño. Ese es el verdadero engaño del enemigo a través de la apostasía. Porque la Biblia nos dice que cuando se habla de Satanás, se está hablando de la mentira. Él realmente no tiene sustancia real. Cuando se habla de él, se está hablando del padre de las mentiras. Cuando se está hablando de él, de la mentira se habla. De eso es que está hecho el poderoso engaño. El poderoso engaño que hay en este mundo, en las mentes de muchas personas.
pensando que Dios está en otro lugar. Así como lo pensaba el pueblo de Israel allá en ese desierto donde muchos por estar creyendo en esos pajarillos que estaban en estado terminaron pegados allí en las arenas del desierto. Y en un viajecito que tenía que concluirse en 40 días, terminó en 40 años. No podemos seguir así. Esto es las enseñanzas de Dios a través del Espíritu de verdad, del cual nos habló Jesús y el cual nos mandó Jesús como consolador, el que preferimos llamarle el Espíritu Santo para dejarle allá el plano de las emociones nada más, allá en el alma, y no darle cabida en nuestros pensamientos porque están mal acostumbrados. Eso es lo que pasa. Y no podemos seguir así. Si la palabra nos dice que somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, tenemos que quedar claro en qué es eso. Si no lo sabemos investigar, de qué significa ese versículo, de por qué somos transformados por la renovación de nuestra mente. Y si no, nos vamos a ese otro tics del estudio acá en la Biblia que nos dice que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo noble, todo lo de buen nombre, y si tiene virtud alguna, en eso es todo lo que tenemos que pensar, que hace nuestro pensamiento allá en la basura mental. Nada, gastando tiempo valioso, enfermándonos, enrollándonos la cabeza con pensamientos de engaño, poderoso engaño, como dice aquí, creyendo la poderosa mentira que es todo lo que es fuera de la verdad, es la poderosa mentira. En el versículo 12 nos dice que a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Pero ya en ese punto, ¿qué ganamos con esto de que logremos condenarnos y sepamos que fue por no creer en la verdad de Dios? ¿Qué de bueno hay para tu vida en eso? O para la mía, o para la de alguien, o para el mismo Dios. No hay ninguna complacencia en la iniquidad. En la iniquidad no hay sino oscuridad, no hay sino mentira, no hay sino la figura, aun cuando sea ficticia, del diablo, de Satanás. Y cuando digo esto es porque ya acabamos de entender de que la Biblia nos dice a nosotros que cuando se habla de el fulano diablo, se está hablando del padre de las mentiras,
cuando se habla de Él, de las mismas mentiras que se habla. Él no tiene existencia, Él no tiene sustancia real. Lo único que le damos poder aquí en este mundo, en nuestra mente y en nuestros sentimientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones, somos nosotros, los hijos de Dios. Y se la damos justamente a algunos, en su mayoría por desconocimiento. Y otros porque han sido poseídos en algún momento por el espíritu de egoísmo que les está haciendo ver de que se pueden apoderar de toda esa gente a través de la palabra de Dios y utilizarlos a su antojo. Civilizaciones anteriores cayeron por eso. Civilizaciones avanzadas en tecnología y en otras cosas más cayeron justamente por querer usurpar el puesto del Creador. Porque eso no se puede, no se debe hacer. No que no lo puedes hacer, lo puedes intentar y es más, lo puedes hasta practicar y es más, hasta puedes dar, como lo dice acá, el mismo Señor, mira, que vinieron unos y dijeron, mira Señor, pero nosotros echamos demonios fuera en tu nombre, sanamos en tu nombre. ¿Y qué fue lo que él les dijo? Apártense de mí, hacedores de maldad. Porque en ese punto no se trata de esto. Se trata de nuestra esencia, que es Dios. Y aquí en este mundo se trata de su aspecto, que es la verdad, y que muchos desconocen porque tienen ese concepto casi nulo de lo que es la verdad verdadera, y valga la redundancia. Muchos tienen un concepto efímero de esa palabra, de ese nombre. Pero déjame informarte, mi hermana, mi hermano, amigo, amiga, de que la verdad es un aspecto de Dios para este mundo y se realiza en la mente de las personas. Y al realizarse allí, en el mundo emocional, allá en el alma de las personas, automáticamente se manifiesta otro aspecto llamado amor, el cual esos dos son una simbiosis, son una boda que tiene que haber sido realizada por parte de nosotros a través de esa enseñanza de Jesús que nos dice y nos enseña de que la verdad no es una palabra nada más, no es una forma de mencionar a nuestro Dios nada más, es una práctica. Esa práctica es la que permite que limpiemos todo el terreno para que el Espíritu de verdad haga su trabajo en nuestra vida, en nuestros pensamientos, primeramente. Proseguimos en el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios
les haya escogido desde el principio para la salvación. Estamos hablando de que realmente en el corazón de muchos está la predisposición a las cosas de Dios, a la verdad de Dios. Porque vuelvo y te repito, la verdad de Dios es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Y eso no cambia. Siempre ha sido, siempre es y siempre será así. En este punto, cuando nosotros, por el motivo que fuere, hayamos estado extraviados en el camino de la verdad, queriendo ver el asunto desde fuera, para nosotros despistarnos más en el poderoso engaño del cual se nos habló para que creamos la mentira, entonces venimos y la disfrazamos y decimos que solamente esa verdad se va a realizar allá, lejísimo, por allá en algún lugar donde está Cristo Jesús. Pero resulta ser de que la doctrina como tal te explica a ti de que la tónica en este punto es de que aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, aceptaste a Cristo en tu corazón y estás creyendo que Dios lo levantó de entre los muertos. Esa es una palabra, ese es un versículo que está allí, que explica ese misterio, que si creyeres, creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Entonces, si quieres ver que la verdad es esa misma, que es tu Cristo manifestándose desde el centro de tu corazón, haces lo correcto. Porque Dios no es un Dios múltiple, es uno solo, el Dios único. Él es Padre, sí es verdad, pero también es Hijo y es el Espíritu Santo también, el cual conocemos como el Espíritu de verdad. Así que no te equivocas. Él vive en el templo no hecho a manos, el cual es el corazón del hombre. Tú estás viviendo por Él porque Él lo hace así. Él dice en su palabra, porque yo vivo, vosotros viviréis. También se nos enseñó de que vivimos, nos movemos y somos en Él, porque sin duda alguna Él es la sustancia de todo lo que vemos y de lo que no vemos también. Para que algo exista, tiene que provenir de Él. Para que algo fuese creado en cualquiera de las dos polaridades, tiene que ser creado con Él. Si hasta el mismo diablo, o conocido como el Lucifer, fue
parte de su creación. Luego, en la doctrina empezamos a ver la profundidad del asunto, lo sabio que es nuestro Dios, entendiendo pues que aquí en este mundo nos íbamos a manifestar con una dualidad. Sí, aquí en este mundo, sin duda alguna, tenemos esa dualidad. Y eso lo vemos en nuestra mente, en el pensamiento consciente y el pensamiento subconsciente. El consciente lo dominamos en el estado de la vigilia, que es cuando estamos despiertos. El subconsciente, ni aún así allí no lo manejamos. A mí, inclusive, largos años de práctica todavía permiten que afloren conceptos que en realidad no son sintonizados con la verdad de Dios, porque formaban parte de algunas creencias que se almacenaron allí. Nosotros creíamos conscientemente que lo teníamos todo bajo control, porque íbamos todos los días para los días de culto, porque siempre oramos, porque hacemos ayuno, porque fuimos a la vigilia. Pero no. Nunca se está consciente de todos los diferentes conceptos que quedaron guardados allí por virtud de nuestra atención aquí en este mundo a las cosas de este mundo. Y es allí, justamente es allí, donde el espíritu de verdad, al asumir el mando y el comando de nuestra vida, limpia, purifica, consume, disuelve y repotencia todo nuestro ser, nuestra mente en general, consciente y subconsciente, más que todo. Porque ella allí ya se sabe que en la mente subconsciente, el subconsciente no está allí para discernir, para distinguir nada. No está allí sino exclusivamente para guardar todas las informaciones que se le den y entregárnoslas a nosotros en el momento que se presente la ocasión con respecto a la información que nosotros guardamos. Para eso es que está allí, para eso fue que Dios lo permitió que estuviera allí. Y sabiendo todo esto, justamente nos envió, yo diría que más que el consolador, el sanador, el espíritu de verdad, lo envió a nuestra vida, para que a través de él nosotros pudiéramos limpiar la mugre de nuestros pensamientos, limpiar la basura de nuestros sentimientos, hacer una limpieza en nuestras palabras y un decoro en nuestras acciones. Eso, contrale,
hay que darle gracias a Dios todos los días, sin meter que hay que también darle las gracias por esa agua, el aire, la tierra, el fuego, que es la luz de este mundo, que conforman elementos necesarios para nuestra vida. Por eso se le conoce como la vida elemental. Porque sin aire no viviríamos. Sin luz, bueno, estaríamos congelados. Sin tierra, andaríamos en el espacio vagando. Porque esta tierra ejerce un imán y un hogar para nosotros. Y sin aire, pues, ni se diga. Ya nuestro cuerpo dejaría de funcionar. Tantas muertes por paros respiratorios, por deficiencia respiratoria, por enfermedades respiratorias. Porque no pueden vivir sin el aire. Aquí nadie puede vivir sin el aire. Tampoco. Por eso se habla de esa vida como elemental, no con cierto estado de misticismo ni nada por el estilo, y mucho menos para salirnos del tema que estamos conjugando en este momento, que es cómo en realidad erradicar la apostasía, que es el punto. La erradicación de la apostasía viene del conocimiento profundo de qué es la verdad de Dios, que por qué es un aspecto de Dios, que por qué se manifiesta en las mejores palabras y en los mejores conceptos, en los mejores pensamientos. Que son palabras no pensadas, no habladas, perdón. Hay que estar claros. Esa verdad de Dios es la que va a erradicar cualquier posibilidad de un estado de apostasía. No la religión como tal, no el cúmulo de conocimientos que podamos aportar a nuestra memoria. La práctica de esa verdad, que es la que permite que podamos hacer nuestra vida en santa paz y amor. Porque esa verdad, como dijo Jesús, nos hace libres de ese engaño, de esa mentira, que es que existe otro mundo y no el de Dios. Todo está hecho de Dios, mi hermano, mi hermana. Y eso no va a cambiar nunca. O nos sintonizamos con Dios, o pues estamos saliendo peor que alguien que se enfermó mentalmente de esta realidad. Vamos a caer en lo que decía un amigo mío que es psiquiatra, outlaws, fuera de la realidad. Porque la única verdad de este mundo y del otro es Dios. En el versículo 14, en el versículo 13, vemos acá, pero que nosotros debemos dar ciertamente gracias a Dios
porque Dios los escogió también a ustedes, a mí y a toda esta humanidad para la salvación, para salvarlos. Todo esto justamente viene mediante la santificación por el Espíritu, que es lo que es justamente el trabajito o el trabajo de la verdad. El trabajo que hace el Espíritu de verdad en nuestra existencia. Santificarnos en el Espíritu. Y por la fe en la verdad. En el versículo 14 dice que por eso se hizo el llamado por medio de las buenas noticias del reino de los cielos. Desde allá se informó. Aquí, esa buena noticia del reino de los cielos te la quiero barajear más fácil. Entre paréntesis, llámalo tú evangelio. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué se nos llamó por medio de nuestro evangelio? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nada más y nada menos. Vida eterna. En los mejores términos, porque puedes irte a una vida eterna en la otra polaridad, pero esa polaridad no te va a garantizar gozo, no te va a garantizar felicidad, perdón, comprensión, ni nada de los aspectos múltiples que conforman la verdad de Dios. Allí la otra polaridad es la antítesis, que se conoce como el infierno, y no el cielo, que es la verdad. Esa es la mentira, el mal, el desagrado, la rabia, la impotencia, la incomodidad y todo mal, porque es la antítesis de la verdad. Esa es la otra polaridad que conocemos como el reino de las tinieblas. Así, en el versículo 15, hasta aquí entonces venimos llegando a que se nos dice, así que hermanos, permanezcan firmes y retengan las enseñanzas que han aprendido, sea en palabra o por carta de nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza mediante su gracia, consuele sus corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. En este punto quiero recordarte dos cosas. Una palabra primero se origina en el pensamiento, antes de manifestarse en el cuerpo a través de la fonética a nivel verbal. Primero es pensar. Justamente, esa palabra pensada es la que se nos dice acá que va a consolar nuestros corazones y nos va a confirmar en toda buena obra. Es la misma palabra que vemos en un versículo de la epístola del apóstol Santiago. La
palabra implantada, la cual va a salvar vuestras almas. Esa es. Y quiero traer a colación en este instante, antes de proseguir, porque ya vamos terminando aquí, por lo menos en la parte del cristianismo, esta parte que dice la Biblia acerca de ese punto, de la palabra implantada, la cual va a salvar nuestras almas. Y esto es que nosotros tenemos que sujetarnos a entender de que cuando nosotros practicamos esa verdad en nuestra vida, vamos a cualquier lugar donde sea de este mundo o del otro, de frente a frente, con lo que sea y con quien sea y lo que sea que se presente, estando claros de que la verdad se está manifestando. De que la luz erradica completamente las tinieblas, que donde llega la luz automáticamente la oscuridad se va, y no es que se va, sino que se convierte en luz, no se va a ninguna parte, solo se convierte en luz. Cada conocimiento que tú vas adquiriendo de lo espiritual, que sea perteneciente a la verdad de Dios, es luz en tu vida. Te convierte en luz en este mundo y en el otro también, tal cual como lo dijo Jesús. Si tu ojo tuviera en luz, todo tu cuerpo va a estar en luz. Decirte, si tú piensas algo bueno, allá en los predios espirituales, has aumentado tu potencia espiritual, eres luz. Estás como lo que eres, un ciudadano más del reino de la luz, un ciudadano celestial. En la Biblia se nos explica, se nos ha hablado de estos otros ciudadanos celestiales, parte de nuestra ciudadanía está allí con ellos en el reino de la luz, en el mundo espiritual, como también se le conoce. Aquí en la Biblia los vemos reflejados como seres resplandecientes. Esos ángeles nos explica que eran seres resplandecientes. Ese estado en el cual se encontraba Jesús cuando estaba orando, que se apartó y los discípulos estaban por otro lado y de repente vieron a Moisés y vieron a Abraham junto con él y estaban pues llenos, convertidos en personas radiantes, llenas de luz. Es parte de ese conocimiento. Si tu ojo estuviera en luz, todo tu cuerpo estará en luz. Si piensas lo bueno, se te dará. Proseguimos. Acá vemos en el versículo 8
porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos en balde el pan de ninguna persona, sino que trabajamos arduamente y con fatiga de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Eran los ministradores del conocimiento del Señor, pero también tenían su trabajo para buscar las maneras para sufragarse sus necesidades. Cualquier otra cosa, como las ofrendas amorosas, ya era otra cosa que el Señor ponía en algunos de sus siervos. No porque tuviéramos autoridad, sino para darles en nosotros un ejemplo a fin de que nos imitaran. O sea, la autoridad y el conocimiento estaba. Y podían haber apelado a él. Pero para dar el ejemplo de haciendo una cosa sin dejar de hacer la otra, siendo espiritual y cumpliendo con las leyes de acá. Entonces, pues, el ejemplo quedó sentado el precedente de lo siguiente. Trabajamos arduamente y con fatiga de noche y de día para no serle gravosos a ninguno de ustedes aquí en esta iglesia. No porque no tuviéramos autoridad, sino para darles en nosotros un ejemplo a fin de que nos imitaran. Porque aún estando con ustedes, les mandábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que hay algunos de entre ustedes que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en la vida ajena. Y a los tales les mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con sosiego coman su propio pan. Ahora, quiero hablarte acerca de esa parte de la semántica bíblica que definitivamente te va a ayudar mucho, porque es el objeto principal de este live, porque lo que yo haga contigo va a ser hecho conmigo, sin duda alguna, lo creo. La palabra pan, aquí, en esta oración tan conocida por nosotros, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que es el Padre nuestro. La palabra pan allí significa absolutamente todo lo que nosotros podamos necesitar en este mundo, desde alimentos, ropa, vivienda, transporte, calzado, todo lo que es menester, finanzas. Ese pan de cada día. Quería solo aclararte ese concepto para que lo puedas ampliar también en tu mente. De buena fe en el Señor. Yo quiero que Dios te bendiga grandemente. En el nombre de Jesucristo, porque Él es el que enseña la doctrina. Esta doctrina quien la llevó al mundo entero fue Él.
y es el que nos enseña. Es más, de paso, tuvo esa buena dádiva hacia nosotros de enviarnos el Espíritu de verdad, que es más que un consolador para nosotros. Dios te bendiga. Amén. Bueno, los que se quieran quedar, se pueden quedar si quieren, porque en este live tenemos la otra sección que es para la gente que está estudiando metafísica. Que la metafísica significa más allá de lo físico, lo espiritual, lo invisible. En este punto, allí están todos los conocimientos de las diferentes religiones, órdenes y sectas existentes en el planeta desde el principio de los tiempos. Allí, eso es lo que estudiamos la gente que hace estudios metafísicos, que igual que ustedes es conocida como practicantes de la verdad, unos en un predio y otros en otro predio. Es bueno traer a colación las palabras de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me voy a preparar una de ellas para que ustedes estén. El Señor nos preparó un cristianismo no solo poderoso, sino lindo y bello, en el cual existimos en los mejores términos. Pero si quieres que te diga la única realidad, la única verdad de todo esto, es que no solo el amor cubre multitud de pecados, igual que la verdad de Dios, sino que también, por ser Dios infinito, todo su conocimiento es infinito y no nos vamos a limitar porque en forma limitada pues estaríamos reduciendo nuestro radio de acción, no solo aquí mientras que estemos aquí, sino allá, en el otro mundo que es peor, donde en realidad las cosas se suceden así de rápido porque no hay una sustancia densa que impida la materialización de lo que pensamos. Vamos a pasar entonces aquí a este punto que escogí para nosotros que estamos, los que están estudiando metafísica el día de hoy. El punto se llama así: para que no pierdas tu tiempo. En este punto te recuerdo lo que ya se te ha enseñado. Hay discípulos que aún no se han percatado de lo que sigue. Aquí lo vamos a repetir ahora en palabras nuevas para que les penetre mejor y no pierdan su tiempo. La metafísica engloba todas las enseñanzas que han existido hasta ahora en el planeta Tierra. Si tú eres un estudiante de metafísica, si tú absorbes, captas y puedes practicar lo que estás aprendiendo en la hermandad de Saint Germain,
estás comprobando haber ya absorbido todo lo que los maestros han dado hasta ahora. Ya has avanzado al punto de subir al próximo escalón de la verdad de Dios y no tienes necesidad de ingresar en órdenes o sectas inferiores. Algunos estudiantes se sienten atraídos por el aspecto fenomenal de las sectas que llamamos menores. Oye bien, ¿por qué se les dicen menores? Se les dice menores porque están actuando aún en el plano emocional. Están todavía en esas pataletas, en las cuestiones emocionales muy pronunciadas. No han subido aún al plano mental. Aún son piscianas. ¿Qué significa eso? Que ese signo, justamente ese Piscis, significan los peces, tienen el significado y viven en el agua, que el agua es representativa de la emoción. El agua es representativa de los estados emocionales. El mar representa al plano emocional. Es salado como las lágrimas. Sin embargo, Acuario es un hombre que carga un jarro de agua al hombro. Ese es el signo en el cual se encuentra esta humanidad en este entonces, desde hace 2000 y pico de años. Es el hombre, justamente ese hombre que carga el jarro de agua al hombro, es el hombre que ha dominado el agua y la usa como y cuando quiere, en pequeñas cantidades y con parsimonía. Es pues el ser que ha llegado a dominar su emotividad y la usa con inteligencia. Tú ya deberías saber que no es que la emoción o la emotividad sea mala. Es muy bueno tener una gran profundidad de emoción, solo que hay que manejarla también con mucha inteligencia, hay que aplicarle a esa emoción, hay que equilibrarla con la inteligencia. Por lo tanto, hay que ser tan inteligente como emotivo y tan emotivo como inteligente. Esto se logra haciendo afirmaciones cada vez que uno se sienta dominado por el cuerpo emocional, tales como: yo soy la inteligencia divina, yo soy la llama de oro, y meditar mucho sobre la inteligencia. Y dile a tu cuerpo emocional: aquíétate, no acepto que te desbordes, obedece a tu superior. Superior es el plano mental. La metafísica es una enseñanza mental. Y se supone que ya tú eres un adulto espiritualmente, que ya dejaste la mala crianza infantil, las lloraderas, los pataleos, el dramatismo psíquico, que ya tú raciocinas y disciernes. Por lo tanto, que ya tú mereces entrar en el plano mental. Ese es el plano de la era de Acuario.
esta era la cual estamos viviendo en la actualidad todavía. Así como aquella época de cuando el Señor Jesús por allá y esa época de aquellos tiempos que pertenecían a Piscis, que fue del plano emocional y negativo. Ahora hemos de saber de que el hinduismo es el sistema religioso más antiguo de este planeta, ya que hasta se confunde con la propia historia del continente asiático. El yoga desbordó todos los límites que había del hinduismo, extendiéndose hasta otras doctrinas y enseñanzas como el Tao y el budismo. Y se ha dicho que existen tantas yogas así como existen yogis. Lo cierto es que es típicamente emocional y psíquico. Es el dominio por excelencia de la materia y del cuerpo astral. Allí es el dominio de esa ciencia espiritual. Pero más adelante no han podido penetrar porque hubiera sido entrar en el plano mental. Y los maestros no les dieron los principios mentales. Para ellos, lo más excelso es liberar el alma en el chamal, que es un plano psíquico emocional. Entre comillas, el conocimiento. Para ellos consiste en ver flores, oler perfumes y viajar astralmente. Aún no se sabe traer la presencia yo soy al cuerpo físico. Aún no conocen el Cristo interior ni qué significa. Estos conocimientos fueron introducidos por el Maestro Jesucristo. La metafísica es cristiana y los hindúes son budistas, muy anteriores al cristianismo. En las eras emotivas se hacía muy difícil controlar el cuerpo emocional. Y después de haber leído una monografía que dice parece mentira, ya sabemos lo que ocurre con los arranques de la ira en las personas, esos arranques de emotividad y las prácticas de autohipnosis para el doble etérico del cuerpo físico. Esto es grave, lo cual produce la visión psíquica, la cual es una distorsión, un desorden. Ya debes haberte graduado en esas enseñanzas que lo que hacen es estancarte en épocas ya superadas. Épocas que quedaron en lo obsoleto y que te regresan al pasado, cristalizándote así como la mujer de Lot y perdiendo tu tiempo. Quiero decirte, para ampliar tu criterio, que la Orden Rosacruz también fue fundada en Alemania en el siglo XI
por un grupo presidido por Christian Rosenkreuter, que, como bien lo sabes tú, fue una encarnación anterior del maestro Saint Germain. Cada siglo venía un adepto a introducir un nuevo escalón para que la humanidad fuera adelantando en el conocimiento de la verdad. A pesar de que fue traída al planeta por el avatar de esta era de Acuario, no significa que sea válida sino para aquellos que aún todavía no pueden captar totalmente la enseñanza metafísica. El rosacrucismo realmente ha llegado a niveles inaceptables, entre otros la práctica de buscar y mirar, estudiando las encarnaciones pasadas de las personas, cosa que cristaliza como la mujer de Lot, impidiéndole avanzar al ser humano. La masonería data del año 1717, después de haber sido un simple sindicato artesanal. Hoy en día también resulta plagada de limitaciones y atrasos. Pero hay más dentro de todo esto. Voy a terminar para que veas. La orden martinista fue fundada por Martínez de Pasquali y su secretario y discípulo Louis Claus San Martín. Fue otro paso en la escala de los aspectos de la verdad. Está superada por la metafísica cristiana y la actividad yo soy. Lo mismo el gnosticismo. Todos los derivados protestantes y aún las más modernas ciencias cristianas, ya que todas estas son pasos hacia la metafísica, como se te dijo en el mensaje de Rafael Zamora para Hispanoamérica. Esos ascendidos maestros, como el Moria, Kuthumi, Saint Germain, Djwhal Khul, para resumir todo lo que había sido dado al planeta y que no quedaran dudas en las mentes humanas, le dictaron personalmente a Elena Blavatsky Petrovna toda la enseñanza teosófica como una enciclopedia para que todo aquel que busque instruirse en cualquier punto espiritual que tenga oscuro lo pueda hacer. Esto incluye lo siguiente: el cristianismo, el ocultismo, el espiritismo, el neoplatonismo, el gnosticismo, la cábala judaica, la mística Rosacruz, el martinismo, tradiciones budistas, el hinduismo, el karma, la vida de ultratumba, causas del mal, las leyes herméticas, los planos, los rayos, la teurgia,
magia, purificación, perfección, etc. De modo que no va ni hay ninguna excusa para que alguien permanezca ignorante o atrasado en las cosas espirituales. Toda persona en sendero espiritual tiene a la mano la contestación a cualquier pregunta que le venga a la mente. La teosofía no es una secta ni tampoco ninguna religión. Es un diccionario espiritual dado en persona y cara a cara, de tú a tú, por los maestros de la sabiduría, a la tan mal comprendida Elena Blavatsky. En el año 1802, los maestros comenzaron a enviar al planeta la enseñanza del nuevo pensamiento por medio del doctor Phineas Quimby y su discípulo Waldo Train, autor de A tono con el infinito, una de cuyas frases célebres es la más grande de las verdades eternas. El reconocimiento de nuestra propia divinidad y nuestra íntima relación con lo universal equivale a amarrarnos el cinturón de nuestra maquinaria a la fuerza motriz del universo. Todas las escuelas que de allí se desprendieron son repeticiones del mismo tema trascendental, o sea, la práctica de la presencia de Dios yo soy en mí, en ti, en todos y en todo, aquí, allá, más allá. Cuando se llega a esta última enseñanza, se ha llegado a Dios. Tarde o temprano se le encuentra en nuestro centro. Y todas las anteriores sectas y religiones se vuelven trascorrales. No lo olvides, son superfluas, están de más, obsoletas, solo ocasionarán pérdida y desperdicio de tu tiempo. Es de volverte a buscar a Dios tras corrales, es atrasarte y estancarte cristalizándote como la mujer de Lot. El que llega a la práctica de la presencia de Dios por medio de la actividad que conocemos como yo soy, por estar hecha y basada sobre el nombre de Dios, si no ha llegado a superar todo en sus vidas pasadas, su Cristo, su presencia yo soy, que es uno solo, lo llevarán a toda la verdad. Es promesa bíblica. De manera, hermano o hermana, que no te vayas a eternizar voluntariamente en el escalón inferior, ya que nos queda tiempo muy poco para escoger ascender con el planeta o descender a un planeta inferior por haber desaprovechado esta oportunidad, perdiendo el tiempo, perdiendo esta encarnación en este cuerpo físico que tienes ahora. Bendigo tu Cristo y le pido que le ilumine, que te ilumine, y te bendigo todo bien y cosa perfecta en tu vida para que se te multiplique. Así sea. Amén.
Vamos a pasar a la despedida del live con la oración de costumbre en la parte que compete al cristianismo de Jesucristo. De acuerdo al más estricto cristianismo, vamos a hacer nuestra oración. Voy a hacerla yo aquí y ustedes allá. Por eso digo vamos. Por si acaso alguien, porque la mente es tan así que a veces verdaderamente hace o fabrica, si no la hay, la suspicacia en las personas. Antes que todo, quiero agradecer a todas las personas que diariamente asisten al live y con el cual estoy compartiendo todos mis conocimientos, los conocimientos bíblicos, los conocimientos que han sido adquiridos a través de los estudios de las diferentes religiones, órdenes y sectas, entre léase metafísica. Muchas gracias. Especialmente gracias a la amada presencia Yo Soy, conocida como Dios del Universo, y también conocida en nuestro cristianismo como Jehová, el cual es nuestro Dios. Papá de Jesucristo, papá de nosotros, padre de todo lo que se ve y de lo que no se ve, sustancia de todo. Muchas gracias a Dios Padre, gracias a Dios Hijo, que habita en todos y cada uno de nosotros, y gracias a Dios Espíritu Santo o Espíritu de verdad, que ha ido haciendo su trabajo en todos y cada uno de nosotros hasta donde se nos ha permitido. Quiero agradecer por acá la visita de Nicole, de Hamna, de Davis González, de Guevarita, de todos los que asistieron el día de hoy. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Y en mi nombre propio y el de esta humanidad. Gracias por acá a Jesús Andrade. Y vamos a la oración. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, muchas gracias por habernos permitido que estemos en este live este día, yo acá, ellos allá, y todos los que están por alrededor. Muchas gracias. Gracias porque hoy reconocemos, Padre Celestial, que tú eres la sustancia de todo lo que vemos y lo que no vemos. Que vivimos, nos movemos y somos en ti. Que tú vives en el templo no hecho a manos, que es nuestro corazón físico. Que tú produces desde allí nuestra vida, porque tu palabra nos explica que el Espíritu es el que vivifica y tú eres el Padre de los Espíritus. Y muchas gracias porque hemos logrado entender que ese espíritu y esa vida consisten en pensar y sentir todos los días de nuestra existencia
mientras que estamos en este mundo. Pero sobre todo te damos la gracia por Jesucristo, que nos enseña a trabajar con esa vida, con esa verdad, con ese amor, con ese Dios viviente que vive en cada corazón humano. Gracias. Muchas gracias por Jesús y su infinita misericordia y deidad. Gracias. Gracias por la sanación que has obrado en todas esas personas que estaban por allí en las calles, algunos drogados, sin saber qué hacer, perdidos completamente, Padre Celestial, y que tú en tu infinita misericordia les has permitido de que en realidad busquen las maneras de aceptar esa realidad esta que estamos viviendo, que en realidad sí es cierto que hay situaciones difíciles, pero que también pues en realidad hay buenas situaciones en la vida todavía y están el perdón, el amor, la verdad y tu vida como herramientas de sanación para nuestro ser. Gracias porque ellos han aceptado que se les otorgue la ayuda idónea a través de los centros de rehabilitación, a través de los medios que se están dedicando a nivel social de este tipo de condición viciosa como la drogadicción y el alcohol, el alcoholismo. Gracias por la sanación que opera a través de tu verdad en la mente de esas personas que estaban enfermos mentales, y que gracias a ti hay muchos sanos ya. Hay muchos que han abandonado los síndromes esquizofreneiformes recurrentes, que son igual que la esquizofrenia, pero con lapsos de tiempo más cortos. Gracias por esa sanación que has operado en todas esas personas que estaban enfermas mentalmente. Muchas gracias. Gracias por esas personas que has sanado, que eran indigentes, no tenían casa, ni familia, ni nada, ni calzado, con harapos, sin qué comer. Y hoy son empresarios, Señor. Muchas gracias por ello. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por esa sanación que les has dado. Hoy tienen familia y tienen todas las cosas que necesitan. Y muchos que dependen de ellos también, porque tienen empresas, transporte, su propio transporte, Padre Celestial, su propia vivienda y todo lo que les es menester. Muchas gracias por tu infinita misericordia. Bien dice tu palabra que tú tomaste lo que es, lo que no es, para dejar ser lo que sí es, a fin de que nadie se jacte ante tu presencia. Muchas gracias por esa sanación que le has dado. Gracias por esta sanación que has ido otorgando en estos portales de internet, en todas las plataformas digitales y en el ciberespacio, donde tu luz viene iluminando todos los entendimientos que en realidad necesitaban una luz para ellos caminar y avanzar hacia ti,
el cual eres el Padre de las luces, la luz eterna de la vida. Gracias, porque hoy ellos saben, todos, muchos sabemos, de que tú no solamente eres el amor, la verdad y la vida, sino que eres la sustancia de todo lo que vemos y lo que no vemos. También sabemos que porque tú vives, nosotros vivimos, que porque vivimos, nos movemos y somos en ti, es que ocurren todas las cosas que ocurren. Y sin ti nada podríamos hacer porque no existiríamos. Oye, gracias por ser el Padre de los espíritus y por habernos dado un espíritu a nosotros para existir en este mundo y en el otro. Gracias porque nos muestras la excelencia del conocimiento de tu Hijo Jesucristo para que la podamos entender y avanzar en una eternidad con tu Hijo Jesús y contigo. Y en el nombre de Jesús, especialmente te doy las gracias por todos en este instante y en este día. Gracias por este maravilloso mundo y gracias por toda esta bella gente que existe. Muchas gracias. Amén y amén.